De la saga de 3 videos par de rectas paralelas, perpendiculares u oblicuas en el plano cartesiano, vimos en el primer caso que para un par de rectas paralelas pues existe una mínima distancia perpendicular común entre ellas. Vimos también una fórmula para la distancia mínima que existe entre dos rectas paralelas, que es valor absoluto de C2 menos C1, entre raíz cuadrada de 1 al cuadrado más B1 al cuadrado con A y B. Son los números comunes a rectas paralelas. Vimos también que el par de rectas paralelas pueden tener ángulo agudo con respecto del eje X, pueden tener ángulo obtuso respecto del eje X. Y nos faltó tratar un caso importante, que es dos rectas paralelas en el plano cartesiano, pueden ser ambas horizontales o pueden ser ambas verticales. Si las intercepciones con los ejes en el caso de las horizontales son 0A y 0B, y en el caso de las intercepciones en el caso de las rectas verticales son A0 o B0, entonces la distancia entre ellas, mínima, es igual al valor absoluto de A menos B. Esto no lo habíamos contemplado, pero se cumple y no perdemos entonces generalidad en la teoría. Por el caso de las rectas perpendiculares, vimos que la perpendicular puede ser trazada desde un punto exterior a la recta original o puede ser trazada sobre un punto en ella. Esto en geometría pura pues lo logramos con las escuadras. Hay método también especial con regla y compás. Vimos que en geometría analítica la condición necesaria y suficiente para que dos rectas sean perpendiculares u ortogonales en el plano cartesiano es que el producto de sus pendientes sea igual a -1, siempre y cuando las rectas sean oblicuas con respecto al eje X. Aquí oblicuas respecto a X. Es decir, ni horizontal ni vertical. Y esto lo acotamos porque si una recta es horizontal y la otra vertical, es obvio que sus pendientes son 0 e infinito respectivamente, y no puede ser que el producto de 0 por infinito dé -1. Entonces, una de ellas tiene que ser en tal caso formar un ángulo agudo respecto al eje X y la otra tiene que formar un ángulo obtuso respecto al eje X, como vimos en los ejemplos del anterior video. Se les queda a ustedes como ejercicio demostrar que cuando dos rectas perpendiculares en el plano cartesiano, las cuales no son ni vertical ni horizontal, a fuerza una de ellas tiene que tener pendiente positiva y la otra pendiente negativa. Esto es un hecho demostrable, se les queda a ustedes como ejercicio. Y vamos a ver ahora el tercer caso, que es el que nos ocupa, el caso de rectas oblicuas en el plano cartesiano. Pero la oblicuidad es con relación a par de rectas oblicuas en el plano cartesiano. Es decir, ni paralelas ni perpendiculares tampoco son coincidentes. En este caso, oblicuas no quiere decir con respecto al eje X, sino entre sí las dos rectas. Y voy a empezar con una discusión de muchos casos posibles, de cómo pueden presentarse esa oblicuidad entre dos rectas en el plano cartesiano. Puede ser que una de las rectas sea horizontal y la otra forme un ángulo agudo, es decir, pendiente positiva con respecto al eje X. Este punto Q de intersección va a ser el punto común entre ellas. Puede ser que la recta sea horizontal, la primera, y la segunda forme un ángulo obtuso, es decir, de pendiente negativa respecto al eje X. Puede ser que una de las rectas sea vertical y la segunda forme un ángulo agudo, es decir, de pendiente positiva respecto al eje X. En este caso, la recta L1 va a tener pendiente infinita
y la segunda pendiente positiva. Cuando una de las rectas es horizontal, su pendiente es 0. Puede ser que una de las rectas sea vertical y que la segunda forme un ángulo obtuso respecto del eje X, es decir, su pendiente sea negativo. Y estos serían los 4 casos de recta horizontal o vertical a primera. Puede ser que ambas rectas, vean, tengan un ángulo agudo respecto del eje X y se crucen no en ángulo recto ni paralelas, entonces oblicuas L1 y L2 entre sí. Puede ser que ambas rectas formen ángulos obtusos respecto del eje X y sean oblicuas entre sí. O puede ser que una de ellas sea de pendiente positiva, es decir, forme un ángulo obtuso respecto del eje X, y la segunda recta forme un ángulo obtuso con respecto al eje X, es decir, una dependiente positiva y la otra dependiente negativa. Dicho esto, la teoría respecto de dos rectas oblicuas en el plano cartesiano es la siguiente. Cuando dos rectas no coincidentes, ni paralelas ni perpendiculares se cruzan, forman 4 ángulos de los cuales los opuestos por el vértice son iguales. Hay 2 agudos y 2 obtusos, y 2 ángulos consecutivos son siempre suplementarios, es decir, su suma es de 180 grados. En efecto, vemos, por ejemplo, en este par de rectas oblicuas, este ángulo es igual con este otro porque son opuestos por el vértice, y este con este también. Y 2 ángulos consecutivos, este agudo con este obtuso, son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Aquí la suma de este obtuso con este agudo también va a ser 180 grados. Entonces, quedamos de acuerdo en que para dos rectas oblicuas entre sí en el plano cartesiano, los ángulos opuestos por el vértice son iguales y ángulos consecutivos son suplementarios. Eso es un hecho importante. Si L1 tiene pendiente M1, entonces el ángulo 1 es tangente inversa de M1. Si L2 tiene pendiente M2, entonces el ángulo 2 de inclinación es tangente inversa de la pendiente M2. Ni L1 ni L2 verticales, porque es obvio que si la recta es vertical, su ángulo va a ser 90 grados. Si alguna de L1 o L2 es vertical, es obvio que su ángulo de inclinación es 90 grados. Y si es horizontal, el ángulo es de 0 grados. El ángulo entre dos rectas, vamos a llamarlo alfa, para no confundir con las variables, sería alfa 1 vamos a cambiar la nomenclatura, en lugar de ángulo teta va a ser alfa. El ángulo entre dos rectas alfa, vamos a llamarlo alfa, es el siguiente. Alfa 1 es igual al valor absoluto de la diferencia de los ángulos de inclinación, teta 2 menos teta 1, y alfa 2 es igual a 180 menos alfa 1, porque son ángulos suplementarios. Si alfa 1 es agudo, entonces alfa 2 es obtuso y recíprocamente. Entonces aquí voy a sustituir. Y estas son las fórmulas para el ángulo entre las dos rectas. Es bastante simple. Yo sé que ustedes me van a decir, oiga, profe, pero yo he visto en muchísimos libros de geometría analítica que nos dan que el ángulo entre dos rectas tiene que obtenerse por tangente del ángulo es M2 menos M1 entre 1 más M2 M1. Pues bueno, bien, yo les afirmo que esto es simplemente una sofisticación innecesaria de estas fórmulas, que son mucho más directas. Y vamos a ver cómo se aplican en ejemplos que vamos a dar. Tengo ejemplos, sean las dos rectas en el plano cartesiano,
La recta L1 es 2x más 5y más 4 igual a 0. L2 3x menos 4y menos 17 igual a 0. Y lo que nos piden es lo siguiente: obtener gráfica y ángulo obtuso entre ellas. Bueno, la solución, el ángulo es bien simple. Veamos, la pendiente M1 es menos 2 quintos. Recordemos que la pendiente de la recta AX más BY más C igual a 0 es menos A entre B. En este caso menos 2 entre 5. Entonces el ángulo 1 es tangente inversa de menos 2 quintos. Si nosotros en la calculadora científica ponemos segunda función tangente inversa de menos 2 quintos, nos va a dar el ángulo negativo menos 21.801,41. El 0,9 lo cierro en 1. Pero la calculadora nos está dando que es el negativo, para lo cual hay que sumarle 180 grados y encontrar el ángulo verdadero. Entonces más 180 grados nos va a dar 158.1986 grados, el ángulo de inclinación de la recta L1. Ahora, la recta L2, su pendiente es menos 3 entre menos 4, igual a 3 cuartos, que es positiva. Entonces el ángulo 2 es tangente inversa de 3 cuartos, segunda función tangente inversa de 3 cuartos, lo cual nos da un valor de 36.8699 grados. Dicho esto, ya que tengo los dos ángulos de inclinación, entonces voy a calcular alfa 1, que es el ángulo de el ángulo entre las dos rectas, el ángulo en que las dos rectas se cruzan. Alfa 1 es simplemente valor absoluto del ángulo 2 menos el ángulo 1 de inclinación. Entonces alfa 1 es igual a valor absoluto del ángulo 1 de inclinación, del ángulo 2 menos el ángulo 1. El ángulo 2 dio 36.8699 menos el ángulo 1 158.1986 grados. Esto me da valor absoluto de menos 121.3287 grados. Y recordemos que el valor absoluto lo que hace es cambiar de negativo a positivo. Por lo tanto, el ángulo alfa 1 de inclinación es 121.3287 grados, que es el obtuso pedido, Si nos hubieran pedido el ángulo agudo, tendríamos que hacer el ángulo 2 180 menos alfa 1, porque si alfa 1 es agudo, entonces alfa 2 es obtuso y recíprocamente. Pero como no nos pidieron el agudo, entonces con este trabajo es suficiente. Y ahora lo que vamos a hacer es ver este ángulo entre las dos rectas. No puedo estar satisfecho con este trabajo hasta allí. Ya obtuve el ángulo, pero recuerden que en geometría analítica hay que ver también la gráfica. Es decir, hice nada más lo analítico, pero tengo que ver lo gráfico. Tengo las ecuaciones de las dos rectas 2x más 5y más 4 igual a 0 y 3x menos 4y menos 17 igual a 0. Esto implica que voy a tener 2x más 5y igual a menos 4 y 3x menos 4y igual a 17. Y ahora este sistema está en forma estándar. Ya sé que 3 debo pasarlo multiplicando por la primera ecuación, que es 2x más 5y igual a menos 4. Y que 2 lo debo pasar multiplicando a la segunda ecuación, que es 3x menos 4y igual a 17. Pero el signo del coeficiente de abajo debe de ser negativo para que pueda yo hacer las cancelaciones, me quedan a modo. Tengo que 3 por 2x son 6x, 3 por 5y es más 15y, y eso es igual a 3 por menos 4 menos 12. Luego menos 2 por 3x menos 6x, y ya tengo a modo para eliminar a x.
Menos 2 por menos 4y es más 8y. Y eso es igual a menos 2 por 17 menos 34. Hago la suma miembro a miembro de ambas ecuaciones. Y yo aquí elimino las x. Y queda 15y más 8y, pues son 23y. Y menos 12 menos 34 son menos 46. Entonces la y es igual a menos 46 entre 23, porque el 23 pasa dividiendo. Y eso es igual a menos 2. Con el valor y igual a menos 2 lo sustituyo en alguna de las dos ecuaciones. Voy a hacerlo en la segunda. Digo que 3x menos 4 por la y, pero la y que es menos 2. Y eso es igual a 17. Entonces 3x más 8 va a ser igual a 17. 3x va a ser igual a 17 menos 8. 3x es igual con 17 menos 8 son 9. Entonces x es igual a 9 entre 3 igual a 3. Por lo tanto, la solución simultánea x, y es igual a 3, que es el valor de x, y y, que es menos 2. Va a ser comprobación. 2 por 3 son 6, más 5 por menos 2 son menos 10. 6 menos 10 sí da menos 4. En el segundo, 3 por 3 son 9, menos 4 por menos 2 es más 8. 9 más 8 sí da 17. Cumple este punto 3 menos 2 ambas ecuaciones. Entonces, teniendo el punto y las pendientes, ya se facilita la gráfica. Vamos a ver cómo está la configuración en el plano cartesiano de este par de ecuaciones. Tengo origen XY, cuadro grande para gráficas como de ordinario, es lo que yo sugiero. Origen XY. El punto común de intersección es 3, menos 2. Aquí lo tengo. 3, menos 2. Ahora, la pendiente M1 es menos 2 quintos. Eso quiere decir que avanzo 5 y bajo 2. Entonces avanzo 5. 1, 2, 3, 4, 5 y bajo 2. De igual modo 5 y bajo 2. O al revés, retrocedo 5, 1, 2, 3, 4, 5, subo 2. Retrocedo 5, subo 2. Y con eso entonces tengo la gráfica de la primera ecuación. Aquí flecha, flecha. Y su nombre es 2x más 5y más 4 igual a 0. 2x más 5y más 4 igual a 0. El punto común es este, 3, menos 2. Este punto es menos 2,0. Menos 2, menos 5 es menos 7,2. Luego de 3, 2 avanzo 5 bajo 2, 3 más 5 son 8. Y menos 2 es menos 4. Hago comprobaciones. 2 por menos 7 son menos 14. Más 5 por 2, pues más 10. Menos 14 más 10 son menos 4 y más 4 sí da 0. 2 por menos 2 es menos 4 y más 4 sí da 0. La y vale 0, no se toma en cuenta. 2 por 8, 16. Más 5 por menos 4, menos 20. 16 menos 20 menos 4 y más 4 sí da 0. Estoy bien. Ahora voy a graficar la segunda. Es 3x menos 4y menos 17 igual a 0. La pendiente es 3 cuartos, entonces avanzo 4 y subo 3 a partir del punto común. Avanzo 4 y subo 3. Entonces otra vez avanzo 4 y subo 3. De aquí retrocedo 4 y bajo 3. Retrocedo 4 y bajo 3. Entonces ahí va a estar mi segunda recta. Este punto común es el punto 2, no, 3, menos 2.
Si de 3 avanzo 4 y subo 3, 3 más 4 son 7, menos 2 más 3 es 1, es de aquí. 1, 2, 3, 4, 3, otra vez 1, 2, 3, 4. 7 más 4 son 11, y 1 más 3 son 4, 11, 4. Si de 3 le retrocedo 4 es menos 1 en X, y a menos 2 le quito otros 3, pues son menos 5. Menos 1, menos 5. Hago comprobaciones. Porque aquí le falta es 3x menos 4y menos 17 igual a 0. 3x menos 4y menos 17 igual a 0. 3 por menos 1 menos 3. Menos 4 por menos 5 es más 20. Menos 3 más 20 son 17 y menos 17 sí da 0. 3 por 3 son 9. Menos 4 por menos 2 son más 8. 9 más 8, 17, menos 17, sí da 0. 3 por 7, 21. Menos 4 por 1, menos 4. 21 menos 4, 17, menos 17 es 0. Entonces esto está bien. Y únicamente me falta corroborar que el ángulo que obtuve entre las dos rectas es el correcto. Me dio un ángulo de 121.32 grados. A ver si es cierto que el ángulo obtuso es de 121.32 grados. A ver, chequen ustedes. Ahí está el 0. Chequen. 90, 100, 110, 120, 121 y un cacho. Vean ustedes. Es correcto y entonces el trabajo es correcto. Sé que la mayoría dirán, caray, no estaba acostumbrado a ver esta forma simple de obtener el ángulo entre dos rectas. Pero es la que yo, amigos, les sugiero ampliamente. El ángulo entre las dos rectas es simplemente el valor absoluto del ángulo 2 menos el ángulo 1. Si el ángulo alfa 1 es agudo, entonces alfa 2 es obtuso y recíprocamente. Alfa 2 es 180 menos alfa 1. Y se evitan el tener que hacer la fórmula esa de la tangente inversa de m2 menos m1 entre 1 más m2 m1. Esta es mucho más directa y además funciona si el ángulo es de 90 grados, o sea, si la pendiente es infinita o si la pendiente es cero. Es un método más eficaz y más potente. Yo les invito a usar esta forma, que es distinta a la que nos han inculcado desde siempre. Y con eso entonces tengo completo mi saga de rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas, un par de rectas en el plano cartesiano.